Hola jóvenes estudiantes del cuarto grado, esperando que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta sesión número 5, titulada Hacemos uso de los conocimientos adquiridos para resolver problemas de nuestro entorno. Mi nombre es David Lázaro Machuca, estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la carrera profesional de Matemática, Computación e Informática. Bien, jóvenes estudiantes, antes de comenzar con nuestra sesión, vamos a precisar algunas indicaciones para que esta sesión sea lo más provechoso para cada uno de ustedes. La primera indicación es prestar mucha atención y la segunda indicación es anotar permanentemente en el cuaderno. Con estas indicaciones les presento la situación problemática número 1, titulada Fenómenos naturales. Dice lo siguiente: los sembríos de los pobladores de Conaycasa fueron afectados por las intensas heladas. A causa de ello han perdido la mayor parte de sus cultivos. Manuel, el presidente de la comunidad de Conaycasa, preocupados por los cultivos, ha realizado las mediciones de las temperaturas durante 5 noches, obteniendo los resultados mostrados en el cuadro tabla 01, y luego hizo un informe al gobierno regional. Viendo toda esta problemática, el gobierno regional ha decidido hacer un estudio sobre las pérdidas económicas de los pobladores y ha determinado que la pérdida económica por hectárea de cultivo afectado está sujeta a la siguiente expresión: PDH igual a 3H cuadrado menos 12H más 100, en donde PDH representa la pérdida económica y H representan las hectáreas de cultivo afectados. Para lo cual tenemos 4 actividades que vamos a desarrollar en esta sesión. En la primera actividad dice: a partir de las mediciones realizadas por Manuel, estimar la temperatura para la séptima noche. La actividad número 2, grafique la función PDH igual a 3H cuadrado menos 12H más 100 y determine el dominio y rango. La actividad número 3, determine la mínima pérdida económica de los pobladores. Y finalmente la actividad 4, si Manuel tenía 10 hectáreas de cultivo, ¿cuánto ha perdido? Y también observamos una tabla, la tabla 01, en donde están distribuidas las 5 temperaturas, las cuales han sido medidas en las 5 noches. Pero antes de resolver nuestra situación problemática, les presento la siguiente imagen. Este puente tal vez muchos de ustedes hayan visto, ya sea en películas o en la televisión. Este puente se llama Golden Gate o en castellano Puente Dorado. Lo más sorprendente de este puente, además de su inmensa estructura, es que este puente ha sido construido en el año 1933 y sorprendentemente hasta nuestros días siguen en funcionamiento. Como un dato curioso de este puente es que la estructura colgante de este puente mide 1970 metros, es decir, casi 2 kilómetros. Además observamos estos dos cables, las cuales están sujetadas de estos dos torres. Los diámetros de estos dos cables es aproximadamente 90 centímetros. Además observamos que estos cables, la forma como están puestos, se parecen a una parábola. Y recordemos que una parábola es la gráfica de una función cuadrática. Bien, jóvenes estudiantes, continuando con la sesión, les voy a hacer algunas interrogantes. La primera: ¿cómo es la gráfica de una función lineal? Como ya anteriormente hemos visto, la gráfica de una función lineal es una línea recta. ¿Y cuál es el dominio y rango de una función lineal? Bien, jóvenes estudiantes, el dominio y el rango de una función lineal es el conjunto de los números reales. ¿Cómo es la gráfica de una función cuadrática? Bueno, jóvenes estudiantes, la gráfica de una función cuadrática es una parábola. ¿Y cuál es el dominio de la función cuadrática? Bueno, jóvenes estudiantes, el dominio de una función cuadrática es el conjunto de los números reales. Bien, con estos saberes previos, les presento el propósito de la sesión. El propósito de esta sesión es: resolvemos problemas de funciones lineales y cuadráticas. Bien, jóvenes, continuando, vamos a hacer
un breve resumen acerca de la función real en variable real. Aquí les presento una pequeña definición. Dice lo siguiente: una función f que va desde a hasta b es una función real en variable real si y solo si a y b están incluidos en el conjunto de los números reales. ¿Qué significa esto? Para que una función f sea real en variable real, tanto su dominio como su rango tienen que ser subconjuntos del conjunto de los números reales. Las funciones reales en variable real se clasifican en varios, pero en esta sesión solo vamos a ver dos: la función lineal y la función cuadrática. Vamos a comenzar con la función lineal. Vamos a empezar viendo la regla de correspondencia de la función lineal. Observamos que la regla de correspondencia de la función lineal es la que se muestra en este cuadro. F de x es igual a ax más b, donde a tiene que ser diferente de 0. Tal vez muchos de ustedes se pregunten, ¿qué sucede si a es igual a 0? ¿Qué sucede si este a es igual a 0? Bueno, si a sería igual a 0, implicaría que este término se hace 0 y solo nos quedaría con b, y ya no estaríamos hablando de una función lineal. Por ello es muy importante que ese número a sea diferente de 0. Bien, jóvenes, vamos a continuar y vamos a ver lo que es el dominio y rango de la función lineal. Como ya anteriormente hemos visto, tanto el dominio como el rango de la función lineal es el conjunto de los números reales. Vamos a ver la gráfica de la función lineal. Bueno, jóvenes estudiantes, la gráfica de una función lineal va a depender mucho del coeficiente principal. En este caso va a depender de a. Por ejemplo, en este caso, como a es mayor que 0, observamos que la gráfica de la función lineal va creciendo. ¿Y cómo yo me doy cuenta que va creciendo? Simplemente tendríamos que desplazarnos a lo largo del eje X, y a medida que nosotros avanzamos de izquierda a derecha, notaremos que la función va a ir creciendo cada vez más. Ahora vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es cuando el coeficiente principal es menor que 0. En este caso, cuando a es menor que 0, la gráfica de la función cambia de sentido y la función lineal será decreciente. Y como yo me doy cuenta que es decreciente, simplemente, como en el caso anterior, hay que trasladarnos a lo largo del eje X de izquierda a derecha, y si nosotros avanzamos cada vez más, la función irá decreciendo. Bien, jóvenes estudiantes, vamos a continuar viendo la función cuadrática. Vamos a empezar con la regla de correspondencia de la función cuadrática. La regla de correspondencia de la función cuadrática es como se muestra en este cuadro. Observamos que también la regla de correspondencia dice que f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, en donde a tiene que ser diferente de 0. En este caso también nos restringe que a tiene que ser diferente de 0. ¿Qué sucede si a sería igual a 0? En ese caso este término sería 0 y solo nos quedaría bx más c. Y como ya hemos visto anteriormente, bx más c ya no sería una función cuadrática, sino ya sería una función lineal. Por ello es muy importante que el coeficiente principal sea diferente de 0. Bien, jóvenes estudiantes, vamos a continuar con el dominio de la función cuadrática. Como ya anteriormente hemos manifestado, el dominio de una función cuadrática es el conjunto de los números reales. Ahora vamos a ver la gráfica de la función cuadrática. La gráfica de la función cuadrática, como en el caso anterior, va a depender mucho del coeficiente principal. En este caso, como el coeficiente principal es menor que 0, observamos la gráfica o la parábola se abre hacia abajo. ¿Y qué sucede si el coeficiente principal es mayor a 0? Observamos que la parábola abre hacia arriba. Entonces, es muy importante tener en consideración el coeficiente principal
a la hora de graficar las funciones cuadráticas, ya que de esto depende si la parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Bien, jóvenes estudiantes, ahora vamos a ver el vértice de la parábola. Tal vez muchos de ustedes se pregunten, ¿qué es el vértice de la parábola? El vértice de la parábola no es más que un punto, pero se preguntarán qué representa. Bueno, jóvenes estudiantes, el vértice de la parábola puede representar el mínimo de la función cuadrática, como en este caso, o también podría representar el máximo de la función cuadrática. ¿En qué caso podría representar el máximo? El máximo sería en el caso de que la parábola abra hacia abajo. ¿Y cómo determinamos las coordenadas de ese punto? Vamos a determinar utilizando esta fórmula. Esta fórmula nos va a permitir encontrar las coordenadas de ese punto, en donde la primera componente va a ser menos b sobre 2a y la segunda componente va a ser 4 veces ac menos b cuadrado sobre 4a. Bien, jóvenes estudiantes, vamos a continuar con la sesión y vamos a ver, vamos a retomar nuestra situación problemática, para lo cual vamos a emplear la metodología La Cruz demostrativa. En la fase número 1 o presentación de la situación tenemos algunos interrogantes. La primera, ¿de qué trata la situación problemática? Bueno, jóvenes estudiantes, como ya anteriormente hemos leído, nuestra situación problemática trata de las pérdidas económicas de los pobladores de Conaycasa a causa de las bajas temperaturas. ¿Y de qué datos disponemos? Bueno, nuestra situación problemática nos da los siguientes datos. La primera, la pérdida económica por hectárea de cultivo afectado está dada por la siguiente expresión. Por esta expresión está dada la pérdida económica. El segundo dato, las temperaturas registradas durante 5 noches están distribuidos en el siguiente cuadro. Entonces, estos datos nos dan nuestra situación problemática. Bien, jóvenes estudiantes, vamos a pasar a la fase número 2 o análisis de información. Y en esta fase también tenemos algunas interrogantes. La primera interrogante, ¿cómo hallamos la temperatura de la séptima noche a partir de los datos de la tabla 01? Bueno, jóvenes estudiantes, para ello primero vamos a ubicar cada uno de los puntos en el plano cartesiano y luego vamos a determinar la ecuación de la recta que pasa por esos puntos y finalmente vamos a evaluar el número 7 en dicha ecuación. La pregunta número 2. ¿Cómo determinamos el dominio y rango de la función p de h igual a 3h cuadrado menos 12h más 100? Bien, jóvenes estudiantes, para ello vamos a emplear la gráfica de la función cuadrática. ¿Y cómo hallamos la mínima pérdida económica de los pobladores? Bueno, jóvenes, para esto vamos a utilizar la fórmula del vértice de la parábola que nos permite encontrar los mínimos y los máximos de la función cuadrática. Y finalmente la cuarta pregunta, ¿cómo hallamos la pérdida económica de Manuel? Bueno, jóvenes estudiantes, para esta pregunta simplemente vamos a evaluar el número 10 en la función que aparece en la parte inferior derecha. Bien, jóvenes, pasamos a la fase número 3 o demostración de la validez. Para la actividad número 1, ¿qué nos dice la actividad número 1? A partir de los datos de la tabla 01, estimar la temperatura para la séptima noche. Para ello, primero vamos a ubicar los datos de la tabla 01 en el plano cartesiano. Aquí tenemos el primer punto que representa la temperatura para la noche número 1. Este otro punto es la temperatura para la noche número 2. El siguiente punto es la temperatura para la noche número 3. Y este cuarto punto es la temperatura para la noche 4. Y finalmente este último punto es la temperatura para la noche número 5. Bien, jóvenes estudiantes, aquí ya tenemos los puntos que hemos graficado. Y si nosotros vamos a unir estos puntos, vamos a obtener un segmento. Ahora, ¿qué sucede si nosotros prolongamos este segmento?
Si nosotros prolongamos este segmento por ambos lados, vamos a obtener una línea recta. Y recordemos que una línea recta es la gráfica de una función lineal. Entonces, esta línea recta de color verde tendrá la siguiente ecuación. Y para que nosotros determinemos la temperatura en la noche número 7, simplemente tendríamos que hallar el coeficiente A y el coeficiente B. Para lo cual vamos a tomar dos puntos de la recta y vamos a reemplazar en la ecuación de la recta. Bien, jóvenes estudiantes, en este caso he tomado estos dos puntos. El punto número 1 va a ser el punto 1,-10 y el punto 4,-4, correspondiente el primer punto a este y el segundo punto correspondiente a este otro punto. Bien, jóvenes estudiantes, vamos a continuar y si nosotros reemplazamos estos puntos en esta ecuación de la recta, vamos a formar un sistema de ecuaciones, este sistema de ecuaciones. Y si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, vamos a obtener que el valor de A es 2 y el valor de B es -12. Bien, jóvenes estudiantes, como ya tenemos tanto el valor de A como el valor de B, solamente nos faltaría reemplazar estos valores en la ecuación de la recta. Y si nosotros reemplazamos en la ecuación de la recta, nos va a resultar que la ecuación de la recta de color verde va a ser y igual a 2x menos 12. Y finalmente, jóvenes estudiantes, vamos a evaluar el número 7 en dicha ecuación. Y si nosotros evaluamos el número 7 en la ecuación, nos va a resultar el número 2. Y finalmente, la respuesta a la actividad número 01 sería: la temperatura para la séptima noche es 2 grados centígrados. Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a la actividad número 2. ¿Qué nos pide la actividad número 2? Dice lo siguiente: grafique la función p de h igual a 3h cuadrado menos 12h más 100 y determine el dominio y rango. Bien, jóvenes estudiantes, aquí ya les presento la gráfica de esta función. Nos ha salido una parábola cóncava hacia arriba. ¿Y cómo vamos a determinar el dominio y rango de esta función? El dominio de esta función, como ya anteriormente hemos visto, es el conjunto de los números reales. Solo nos faltaría determinar el rango de esta función. ¿Y cómo determinamos el rango de esta función utilizando su gráfica? Simplemente hay que ver a lo largo del eje Y desde qué punto hasta qué punto va la gráfica. Observamos que la gráfica va desde 88 hasta más infinito. Por eso hemos puesto que el rango de esta función es de 88 hasta más infinito. Entonces, eso sería la respuesta a la actividad número 02. Vamos a continuar y vamos a ver la actividad número 03. ¿Qué nos pedía la actividad número 03? Determine la mínima pérdida económica de los pobladores. Para determinar la mínima pérdida económica se debe encontrar el vértice de la función cuadrática. Vamos a encontrar el vértice de esta función cuadrática utilizando esta fórmula del vértice. Bien, jóvenes estudiantes, la función cuadrática es esta, y para reemplazar en esta fórmula solo nos quedaría determinar cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de C. En este caso observamos que el valor de A es el número 3, el valor de B es el número 2 y el valor de C es 100. Y simplemente estos datos vamos a reemplazar en la ecuación del vértice y vamos a obtener que el valor el vértice va a ser 2,88. Pero en este caso nos han salido dos números, el número 2 y el número 88. Hay que recordar que en todo par ordenado siempre hay un X y siempre hay un Y. En este caso, el X sería el número 2 y
y el y sería 88. Y para nosotros saber el mínimo de una función, siempre tenemos que observar en el eje de las y. Por eso llegamos a la conclusión que la mínima pérdida económica de los pobladores fue 88 soles. Bien, jóvenes estudiantes, vamos a continuar y vamos a resolver la actividad número 4. ¿Qué nos pedía la actividad número 4? Dice lo siguiente: si Manuel tenía 10 hectáreas de cultivo, ¿cuánto ha perdido? Para desarrollar esta actividad, simplemente vamos a evaluar el número 10 en la expresión que relaciona la pérdida económica de los pobladores con la cantidad de hectáreas de terreno de cultivo afectado. Aquí tenemos la expresión y simplemente vamos a reemplazar en lugar de h el número 10. Por ejemplo, aquí estamos en lugar de h estamos reemplazando 10. En este otro lugar de h estamos reemplazando 10 y así en todos los lugares de h reemplazamos 10, y si nosotros operamos todo esto nos va a resultar que la pérdida por los 10 hectáreas va a ser 280. Entonces la respuesta sería: Manuel ha perdido 280 soles. Bien, jóvenes estudiantes, pasamos a la fase número 4, conclusiones. Aquí tenemos una interrogante: ¿qué pasos seguimos para llegar a la solución de la situación problemática? Bueno, jóvenes estudiantes, primero hemos graficado las funciones, luego hemos estimado la temperatura para la séptima noche, después hemos determinado la mínima pérdida económica y finalmente hemos determinado la pérdida económica de Manuel. Bien, jóvenes estudiantes, ya estamos llegando a la parte final de esta sesión y para que ustedes vayan practicando todo lo que hemos aprendido en esta sesión, les presento el reto de la semana, titulada Intensas heladas. Dice lo siguiente: las temperaturas registradas durante 10 noches en las que las intensas heladas afectaron los cultivos de los pobladores de Conaycasa están expresados mediante la siguiente función cuadrática: Tx igual a 0,5x cuadrado menos 5x menos 5. Y tenemos tres actividades que ustedes van a desarrollar. La primera, grafique la función y determine el dominio y rango. La segunda, determine la temperatura mínima durante las 10 noches. La tercera, en la 10ª noche, ¿cuánto fue la temperatura? Bien, jóvenes estudiantes, ya para concluir con esta sesión les voy a hacer algunas interrogantes. La primera, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, jóvenes estudiantes, en esta sesión hemos aprendido a resolver problemas de funciones lineales y cuadráticas. ¿Y cómo aprendimos? Bueno, jóvenes estudiantes, hemos aprendido graficando, para lo cual hemos utilizado el software GeoGebra y también hemos empleado la metodología La Cruz demostrativa. ¿Y para qué aprendimos? Bueno, jóvenes estudiantes, como todo conocimiento matemático debe ser para que nos ayude a resolver problemas de nuestro entorno. Y jóvenes estudiantes, ya para concluir con esta sesión les presento las conclusiones. Una función f que va de a hasta b es una función real en variable real si y solo si a y b son subconjuntos de R. Además, hemos visto que el dominio y rango de una función lineal es el conjunto de los números reales. Y finalmente, la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Además, su dominio es el conjunto de los números reales. Bien, jóvenes estudiantes, ya hemos llegado a la parte final de esta sesión y aquí les dejo mis datos por si tienen alguna duda o consulta con respecto al reto de la semana. Me pueden contactar mediante estos datos y yo gustosamente les estaré atendiendo. Muchas gracias.